Cuando estoy en un brote estoy convencido de que todo lo que vivo y lo que creo es real. Yo soy el auténtico Cristiano Ronaldo y el que aparece en televisión es un actor al que yo pago. Cuando creo en ese delirio de ser Cristiano Ronaldo, me veo pues jugando los partidos. Tú pilotas desde la distancia. Eso es buena, ¿eh? Entonces yo, el personaje que aparece en televisión, para mí se vuelve una marioneta, ¿no? Una especie de espantapájaros que me hace muchísima gracia cuando lo veía. Que era un tipo que había encontrado por la calle y le había dicho, oye, ¿quieres ser mi doble? Que no quiero ser famoso, que solo quiero ser futbolista. Creer que yo soy descendiente del escritor del Quijote, de Miguel de Cervantes. Hubo un caso de que encendí una bombilla a distancia y la vi parpadear. La encendí, me refiero, con una especie de poderes telequinésicos. Es tremendo, ¿no? Es muy de película, de vivir en una película. Sí. Es que el tema de las alucinaciones tiene esa cosa de que tú en el momento las ves completamente reales. Es un shock porque pierdes el contacto con la realidad y no sabes cómo vas a volver a ello. ¿Tiene cura? No tiene cura. Una vez que te diagnostican de esquizofrenia vas a convivir con ello toda la vida. Pero no quiero que me defina como persona. Preferiría no definirme como esquizofrénico, la verdad. ¿Cómo se siente vivir cuando no te puedes fiar de tu propia mente? Es que 24 millones de personas en el mundo padecen esquizofrenia. 500.000 residen en España. Lo curioso es que el 72% de esas 500.000 no lo cuentan, no lo dicen a nadie por miedo al rechazo. Existe un estigma social. Por eso, hoy y ahora, en Roca Project, tengo conmigo a César Montiel, una persona que padece esquizofrenia y que ha hecho un enorme acopio de valor para venir aquí y contribuir a la desestigmatización de la enfermedad. Bienvenido. muy buenas, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy a gusto, la verdad. Tenías ganas de venir, ¿no? Porque hace meses que nos escribiste Sí. y has tenido una paciencia enorme. Sí, la verdad, pero bueno, me ha merecido la pena por estar aquí. Seguro que sí. Yo creo que lo que tú vas a contar aquí, después de haber leído tu libro y conocerte, no solo les va a impactar, sino que vas a contribuir a que la sociedad mejore un poquito, porque nos falta mucha comprensión. Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo se siente vivir cuando no te puedes fiar ni siquiera de tu propia mente? Es difícil, pero te acostumbras y aprendes a confiar, ¿no? Al principio, cuando te da... Yo he tenido varios brotes dentro de lo que es la esquizofrenia. Uh-huh. He tenido 6 en un periodo de 9 años. Y la verdad que al principio es un shock, porque pierdes el contacto con la realidad y no sabes cómo vas a volver a ello, pero te das cuenta poco a poco de que sigues siendo la misma persona. Y de que aunque tengas periodos en los que sí que desconectas de la realidad, sigues siendo el mismo y sigues estando ahí y las personas siguen queriéndote y se sigue pudiendo hacer una vida bastante normal. Entonces, cuando vuelves a la normalidad, ¿confías plenamente en tu mente o siempre hay un grado de desconfianza? Hay un resquicio de esos brotes de seguir creyendo parcialmente en lo que has creído durante los periodos de brote, uh-huh. Donde la esquizofrenia uh-huh. se manifiesta. Uh-huh. Y cuando vuelves a la normalidad, pues hay una parte de ti que se resiste a volver, porque tiene este punto de escape de la realidad, tiene un punto de escapar de una realidad en la que no estás a gusto, por lo menos en mi caso. Uh-huh. Y te vas a esa otra realidad y es difícil volver, porque claro, tú has estado viviendo en una especie de mundo paralelo en el que todos tus problemas han desaparecido y de repente vuelves y hay una parte de ti que por lo menos en mi caso quería quedarse ahí, ¿no? En ese mundo de fantasía. ¿Qué te parece si, para quien no sepa lo que es, intentamos definir lo que es la esquizofrenia? ¿Lo podrías hacer así de una forma breve? Aunque evidentemente vamos a ahondar en ello. Pues la esquizofrenia generalmente es una enfermedad o un diagnóstico por el que las personas durante un periodo de tiempo, que puede ser indefinido o pueden ser periodos breves de unos meses, manifiestan unos síntomas que son los delirios, las alucinaciones, la euforia. Y en mi caso concreto, pues se han manifestado esos síntomas, los delirios muy comúnmente, que los delirios son esas creencias irracionales, como por ejemplo creer que las personas me escuchan el pensamiento uh-huh. o creer que me has echado algo en el vaso de agua, eso es un delirio, son ejemplos. Uh-huh. Y luego uh-huh. alucinaciones he tenido menos,
que son, por ejemplo, si viera en esta habitación una persona que nadie más ve, sería una alucinación, que he tenido un par, pero menos común. Luego también hay alucinaciones auditivas que son muy comunes y que yo no he tenido, por ejemplo. Es que cada caso suele cambiar bastante. Vale, vamos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces, ¿es una enfermedad que tiene cura o no? ¿O tiene tratamiento pero no cura? Pues aquí la perspectiva general es que no tiene cura. Que una vez que te diagnostican de esquizofrenia vas a convivir con ello toda la vida. Pero sí que es verdad que hay muchos casos de personas que tienen varios brotes, varios de estos periodos de desconectar de la realidad y llega una etapa de su vida en la que dejan de tenerlos. Que yo es lo que aspiro a llegar. Uh-huh. Y tener cura tiene tratamiento psicológico, desde psicoterapia, y uh-huh. también tratamiento farmacológico. Bueno, también hablaremos de esto. ¿Qué te parece si el libro que tú tienes va de los delirios, ¿no? Todos mis delirios. ¿Qué te parece si hablamos de los delirios, ¿no? Porque has dado así una definición rápida, pero cuando te lees el libro te das cuenta de que es una cosa muy potente y muy profunda, ¿no? Explícame un poco más. Vale, sí, además es justo eso, que yo la impresión que tenía y la que me daban desde el mundo de la psiquiatría era que los delirios son un síntoma prácticamente aleatorio. Uh-huh. Y de hecho en muchos casos da esa impresión, porque como he dicho antes, los ejemplos anteriores parece que no tienen conexión con la persona. Uh-huh. Pero yo, después de pasar por mi proceso, me doy cuenta de que esos delirios no son para nada aleatorios en mi caso. Si yo, por ejemplo, tenía alguna experiencia vital que me ha marcado a lo largo de mi vida, luego, durante el brote, se manifestaba en un delirio asociado a esa experiencia. Vale. Por poner un ejemplo, en el delirio principal de este libro, hablo de un episodio traumático de mi infancia, por el que es más complejo que esto, pero yo acababa creyendo que un profesor me había borrado la memoria para ocultar algo que le había hecho. Yo eso creía durante el brote. ¿Y el profesor era de verdad? El profesor era de verdad, era real. Vale. Todos los personajes que aparecían en el delirio eran reales. Y luego me volví a la realidad, se me pasó el brote, había una parte de mí que seguía creyendo, pero empecé a investigar del pasado y me di cuenta de que había episodios de mi infancia reales que se asemejaban mucho a ese delirio, solo que eran reales, claro. No tenían que ver con borrarme la memoria, uh-huh. Pero sí que había... son cosas mínimas, son cosas que pueden pasar desapercibidas, pero por ejemplo un caso de una bronca del profesor, de este profesor en concreto, que llegó a lo físico, me tiró de la oreja simplemente. Y claro, que eso nunca me había pasado con otro profesor y quizá me dejó una marca que luego, cuando llegó el brote, se manifestó en forma de ese delirio. Entonces, ¿los delirios pueden tener relación directa con extraer una conclusión? O sea, tú te basas en hechos de tu vida y construyes una conclusión a raíz de esos hechos que no tiene por qué ser cierta, pero para ti sí que lo es. ¿Es algo así? Sí. Como una conclusión precipitada a partir de unos hechos que tú vas cogiendo de tu vida. De hecho, por ejemplo, un delirio que ya es un poco más delirio de grandeza, que es el de, en base a mi apellido, que mi segundo apellido es Cervantes, uh-huh. De creer que yo soy descendiente del escritor del Quijote, de Miguel de Cervantes. Uh-huh. Entonces, me puse a investigar, cuando se me ocurrió este delirio, me puse a investigar sobre ello. Encontré que la primera localización donde se situaba el Quijote eran los Campos de Montiel, que es mi primer apellido. Sí, Montiel, claro, Cervantes. Y entonces yo me puse a elaborar un delirio a partir de esos hechos. Pues yo extraigo unas conclusiones que son artificiales, que no... Claro, o sea, el inicio es factible. O sea, yo podría querer tirar de mi apellido para ver a dónde llego. O sea, oye, Cervantes y en España, pues es lícito, ¿no?, que puedas pensar que quizás hay una raíz en tus antepasados, ¿no? Pero el tema está en que tú te lo lleves a creer. Claro. Eso sí, yo estaba completamente convencido de ello y además, cuando a mí me dan los brotes, yo tengo un síntoma que no es tan común, que son los recuerdos falsos, la creación de recuerdos falsos, que es parecido a soñar despierto, solo que te crees el contenido de esos sueños. Uh-huh. Y crees que es algo que te ha pasado en la vida. ¿Son recuerdos en imágenes? Sí.
son recuerdos en imágenes que veo proyectadas en mi cerebro, no son como las alucinaciones. Sí. Porque de hecho es curioso porque son recuerdos que pueden pertenecer a vidas de antepasados o recuerdos en los que yo ni siquiera estaría presente. Son imaginaciones al final. O sea, quieres decir que es como si tú en tu mente vieras cosas que no has vivido, pero les das crédito. Eso es, exactamente eso. Exactamente eso. Y claro, cuando estoy en un delirio de esos, pues genero esas imágenes que justifican ese delirio. Vale, sí, esto me pasó cuando leía el libro. Pensaba, la sensación que me da es que yo, imagínate, pues es que intentaré poner un ejemplo con este programa, ¿no? Tú sales de aquí, te estoy haciendo una entrevista y de golpe te hacen otra entrevista más. ¿Podría ser un delirio que tú de golpe dijeras que te la hemos hecho porque eres una persona súper mega famosa en el mundo, que ahora mismo va a empezar a dar conferencias de esto, que podrías, ¿eh? Y en base a eso te imaginases que has venido aquí y nosotros te llamamos, y cuando te llamamos, que en realidad fuiste tú y no nosotros, te dijimos tienes que venir aquí, te vamos a pagar una cantidad, 100.000 euros para que vengas. ¿Eso podría ser un recuerdo falso para dar base a un delirio? Sí, de hecho, todos los ejemplos que has puesto ahora en esta parte son muy típicos de delirios que he visto en mí y en otras personas. De ese delirio de grandeza, de creer que eres una persona súper importante al margen de, una persona importante en el mundo, que todo el mundo te conoce, que vas a recibir una cantidad de dinero importante. Es un delirio que he visto en más personas, que yo también lo he tenido, por X razones, como por ejemplo has dicho tú el ejemplo de que en el programa creer que me vais a pagar un dinero o lo que sea y luego resulta que no. Son delirios muy comunes y de hecho, si yo hubiera estado en un periodo de brote, podía haberme pasado eso. Vale. Y también probablemente, como me conozco yo en un brote, probablemente hubiera creído que hubiera alguna conexión entre el programa y nosotros. Y bueno, entre mí y vos y el programa. De que nos hubiéramos conocido en algún momento de la vida y que ahora estarías intentando ayudarme, quizá. Vale, entonces ahora se va entendiendo mejor. Entonces toda esa base de recuerdos falsos que tú has dicho es lo que va a dar crédito a tu delirio. O sea, tu mente necesita crear la base, ¿no? El archivo de imágenes para que tú te creas la idea. Justo eso. Es muy fuerte. Entonces, ¿cómo diferenciar recuerdos falsos de recuerdos verdaderos? Esto es muy complicado. Esto me di cuenta cuando escribí el libro que había mezclados entre esos recuerdos falsos del episodio este de la infancia, se escondían recuerdos verdaderos, que luego comprobé al hablar con personas. Me dijeron, sí, pues yo también recuerdo esto, y eran recuerdos que había generado ahí. Pero la mayoría, el 99%, eran cosas que no eran reales. Y entonces, claro, ¿cómo diferencias eso? Y pues cuando son muy extravagantes, los diferencias claramente. Cuando aparezco yo hablando con un famoso que no he conocido nunca, en ese recuerdo falso, claro, ahí sé que yo no he estado ahí. Pero si el recuerdo es que ese profesor, por ejemplo, tenía una manía especial y me dijo algo que no tenía que haberme dicho, ¿dónde está ahí? Ahí me cuesta muchísimo diferenciarlo. Diferenciar. Y me baso sobre todo en el contexto y en la experiencia de mi vida. Sí que hay una forma de diferenciar, pero no me vale con todos, que es si yo he pensado en ese recuerdo antes del brote. ¿Vale? Claro, si yo antes del primer brote tenía ese recuerdo, pues entonces es que siempre había convivido con él. Claro. Pero si aparece justo en el brote, pues si entonces nuevo. Es muy probable que sea un recuerdo falso. Ya. ¿Y te podría servir, por ejemplo, escribir un poco un diario de tu vida muy al día? Para que luego pase el tiempo y mires atrás y digas, hostia, ¿viví esto o no? Ah, no, mira, aquí claramente tal día ocurrió esto y no lo que yo creo. Pues esto quizá me podría ayudar, pero se da también que cuando yo elaboro estos recuerdos falsos dentro de un brote, les doy unas justificaciones muy difíciles de explicar en términos realistas. Por ejemplo, creo que son, en los últimos brotes creía que estos recuerdos falsos pertenecían a una especie de dimensión paralela a la que yo estaba accediendo y después, en esta dimensión, estaba teniendo recuerdos de esa dimensión paralela. Entonces, claro... Es tremendo, ¿no? Es que es muy de película, de vivir en una película. Sí, es la mente continuamente creando, o sea, es un acto creativo, curiosamente. Porque yo veo, tío, lo que cuentas aquí es de una enorme creatividad.
Son como guiones de películas y de todo. Eso fue uno de los motivos que me animó a escribir. Yo no sabía si iba a tener para escribir un libro de mi experiencia, entonces dije, oye, podría coger alguno de estos delirios y convertirlos en un guión o algo. Y eso fue lo que me animó a escribir en un primer momento. Pero sí, totalmente. Y como creatividad, de hecho, alguna vez lo he dicho, que ya a mí me gustaba escribir antes de escribir el libro, pero no tenía ideas. Y claro, después del brote pues había tenido miles y miles. Ya ves. Por cierto, hemos hablado ya varias veces del libro. Vamos a sortear 2 libros. Uno en la comunidad de YouTube y otro en la comunidad de Spotify. Los vamos a firmar tanto César como yo y lo vamos a enviar sorteándolo entre los primeros comentarios de las primeras 48 horas. Si te lo quieres llevar, escribes un comentario en el vídeo, en la descripción, y podrá ser tuyo. ¿Te parece bien? Haremos así, luego lo firmamos y os va a encantar. Me gustaría, has dicho lo de las películas, hay una película que es un referente, antes de seguir hablando de la enfermedad, que es una mente maravillosa. La historia del matemático John Nash, que interpreta a Russell Crowe. En esta película vemos cómo esta persona tiene alucinaciones visuales y llega a construir personas que no existen, que le apoyan, ¿no? Le construyen esos recuerdos, esa base, para tener al final una vida totalmente artificial, que él cree que vive de forma real, pero no es. ¿Cuánto de verdad hay en el cine y cuánto de mentira con respecto a la esquizofrenia real? Yo en el cine veo una exageración. Veo punto de partida real que se exagera. Veo un caso muy extremo que realmente no creo que se lleguen a dar en la realidad. Pero sí que tienen un punto, por ejemplo, esas alucinaciones, si no me equivoco, John Nash hablaba de espías, ¿no? En la película. Sí, en la película, sí. Venía él, un agente del gobierno de Estados Unidos, porque tenía que detectar, él, que era un especialista en detectar códigos, algo así, creo que eran comunicaciones rusas codificadas en la prensa. Y que al final todo eso era parte de su delirio. Sí, todo, exactamente. Eso es. Sí. Vale, pues esa parte, por ejemplo, es bastante realista. Sí que, claro, para darle dramatismo, pues siempre exageran todo bastante. Pero sí que son experiencias intensas, la verdad. No, pero, por ejemplo, en la película hay algo muy significativo, que es que él se imagina personas, ¿vale? No voy a decir exactamente cuáles, para no estropearla, pero esto puede darse de verdad, que tú llegues como persona con esquizofrenia a proyectar a un ser humano a tu lado y hablar con él y que forme parte de tu vida y de tu historia. Yo no lo he vivido como tal. Quizá en los recuerdos falsos sí que podría pasarme algo parecido, de generar situaciones en las que aparecen personas y, claro, establecer una relación con ellas en base a esos recuerdos falsos, que luego no es real. Y, claro, eso no es exactamente lo mismo porque él ve a la persona a su lado, pero quizás sí que podría ser... Yo creo que sí que es algo que podría pasar perfectamente a las personas que sufren alucinaciones visuales más frecuentes. Hace igual 1 año y medio por ahí, voy una mañana a coger churros para desayunar y me doy cuenta que hay una persona que vive en la calle, un indigente, que está sentado en un banco manteniendo una conversación, ¿vale? Y entonces se va girando, como si tuviera alguien a la derecha, y va hablando con él, pero la cosa está en que él no solo verbalizaba y le decía cosas, sino que de golpe, no, ya respondía, miraba, había gestos. Te prometo que la sensación era de que tenía a alguien al lado hablando con él. Claro, veías cómo le miraba a la gente que estaba alrededor, la gente pasaba, te sorprende mucho ver a una persona así, pero él estaba completamente metido en esa burbuja de falsa realidad. ¿Esa persona podría ser una persona con esquizofrenia? Sí, yo creo que sí, porque ese punto de alterar la realidad hasta ese punto de ver aquí una persona a tu lado y hablar con ella, incluso recibir una respuesta de ella, es algo que puede ocurrir perfectamente. A nivel de alucinaciones, tendrían que ser unas alucinaciones muy fuertes. Muy fuertes. Que por lo que yo he conocido no son tan comunes, pero quizás sí podría pasar. ¿Y esto en alguna vez has podido sospechar de esto que acaba de pasar o esta persona que vi? ¿La vi realmente o es un producto de mi imaginación? Es que el tema de las alucinaciones tiene esa cosa de que tú en el momento las ves completamente reales. Yo solo he tenido 2 casos de alucinaciones que recuerde. ¿Y cuáles fueron? Hubo un caso de que encendí una bombilla a distancia
y la vi parpadear. Claro, la entendí, me refiero, como una especie de poderes telequinésicos. Ahí estaba el delirio. Y ahí estaba el delirio crea una alucinación. Eso es, yo estaba con ese delirio de que podía comunicar esos poderes a los objetos eléctricos y vi cómo parpadeaba la bombilla. Claro, yo en el momento me lo creo, veo la bombilla parpadear y todo se ajusta a mi delirio. Luego, meses más tarde, digo, ahí va, eso que vi no tiene ninguna lógica, eso será una alucinación. Pero en el momento para mí era todo real. Luego también me pasó en otra ocasión que estaba en casa recién levantado de la siesta y pasa mi padre, parpadeo y le veo hablar, acercarse así mucho, abrir los ojos y hablar en un idioma extraño. Ostras. Que no reconocí. Parpadeo, me echo para atrás y mi padre se da la vuelta y me dice, ¿estás bien? Y en el momento, claro, yo estaba con uno de estos delirios, al margen de los que he dicho hasta ahora, que tenía que ver con que mi padre era de una nacionalidad extranjera, algo de ese estilo. Y para mí era todo real. Y hasta que no se me pasó el brote, no supe diferenciar de que esas dos experiencias eran fruto de la alucinación. Qué fuerte. Entonces, eso fue primero un delirio de una alucinación visual, y lo de tu padre pudo ser auditiva. Sí, porque de hecho era tanto auditiva como visual. Ya ves. Fueron las dos cosas. Y es lo que digo, que si, por ejemplo, las distingues por el contexto una vez que se te pasa ese estado. Porque si yo viera pasar por aquí una mosca, probablemente nunca supiera si es una alucinación o no, si estuviera en medio de un brote, porque es algo que se adapta al contexto en el que estoy. Pero podrías ver, por ejemplo, bichos o cosas extrañas o... A mí no me ha pasado eso nunca. Lo he visto descrito, pero no me han pasado alucinaciones desagradables, incluso delirios desagradables no he tenido, aunque había algunos delirios persecutorios, de creer que había personas que me podían hacer daño. Pero como lo vivía en un estado de euforia en el que me creía que estaba por encima de esas personas que querían hacerme daño, nunca llegaba a temer por mi vida como lo hubiera hecho si ahora mismo sufriera esos pensamientos. Si yo ahora creo que una persona me persigue o me va a hacer daño, pues estaría muy preocupado. Pero cuando lo creo en ese estado de brote, pienso que esa persona realmente no puede hacerme daño. Ya. Esto me recuerda a algo que también explicas, como la sensación de que el mundo conspira contra ti. Sí. ¿Eso es común en la esquizofrenia? En mi caso, por lo menos, es común creer que el mundo conspira contra mí, para mal y para bien. ¿Vale? Bueno, que conspira a favor de mí. ¿Cuál sería la diferencia? Conspirar en contra de mí es, por ejemplo, esos casos de personas que quieren hacerme daño. Pero conspirar a favor de mí sería, por ejemplo... Bueno, sería más bien favorecerme, porque hay un plan que me va a favorecer. Sería, por ejemplo, casos como lo que he dicho antes, de que yo he contactado con vosotros y eso me va a ayudar a... Yo que sé, me vais a dar X dinero y cosas así. Pues eso también puede ocurrir. O sea, delirios en el sentido de que tenga un contenido más positivo. Eso es bastante frecuente también, en mi caso. Luego hay muchos... Sí que es verdad que se habla mucho de delirios de persecución, que es muy común, de creer que el mundo conspira contra ti. Por ejemplo, estaba hablando ahora mismo de delirios más elaborados, pero hay delirios muy de estar en una habitación y pensar esto que me han echado con el vaso, de que esa persona me está mirando mal, de que las risas... A mí eso era un síntoma que me he dado cuenta últimamente, bueno, después del último brote, de que cuando estoy en una fase de brote intensa, pienso que todas las risas y todos los comentarios en broma son de mofa hacia mí cuando estoy en un entorno. Y como que reacciono mal ante eso. Entonces estoy observando que la enfermedad siempre te pone en el centro de todo, o para bien o para mal. Eso o en es. el centro porque estás sufriendo, fíjate, se llama delirio de grandeza, o en el centro porque hay una conspiración de los demás contra ti. Sí, me pone... Son delirios, creo que se llama delirios de autorreferencia, que es que todo gira en torno a ti, tú eres el centro de todo, nada que pasa, todo lo que pasa por ti. Y yo creo que es una forma de que tiene el cerebro de darse importancia a ti mismo, de darte importancia a ti mismo, de que quizá fuera de estos brotes no te valoras lo suficiente y el cerebro hace como una sobrecompensación, como hinchándote la autoestima, ¿no? Supongo que tiene mucho sentido. Para mí. En el correo que escribiste, míralo, preso aquí una parte, comentas algunos delirios y me gustaría leerlos, ¿vale? Y me lo explicas un poco. Dices, el gobierno chino ha introducido los videojuegos en Occidente para volvernos menos productivos.
La circuncisión de los recién nacidos judíos hace que no sientan placer sexual y que solo quieran trabajar y acumular riquezas. Y el C es muy potente. Tú te ríes, pero imagino que lo habrás sufrido. Dice, yo soy el auténtico Cristiano Ronaldo, el que juega los partidos y el que aparece en televisión es un actor al que yo pago para no hacerme famoso y salir a la calle tranquilo. A ver, yo no me quiero reír porque... Es que yo me río. Pero hace gracia, ¿no? Yo me río y te digo la verdad, y yo me he reído muchísimo en estado de brote con esos delirios. Que eso, ¿Cómo es esto? Es que eso también me gustaría hablarlo, que normalmente los brotes se asocian con una fase durísima y que supongo que será muy común en muchas personas, pero yo de verdad que los he disfrutado, sobre todo los 4 primeros, disfrutaba con estos delirios, yo me recreaba un montón. O sea, te parecían divertidos. Claro, eran divertidos. Bueno, sobre todo pues el de los judíos es un poco más conspiración, pero bueno, ese tampoco me hace... Es curioso, ¿no? Sí, pero el de Cristiano Ronaldo yo me moría de la risa con eso. Yo de verdad que es que me reía. ¿Pero te reías creyéndolo o porque durante un momento te sales del delirio y lo ves desde fuera y es consciente? Creyéndolo. Y de hecho era... Esos recuerdos falsos, claro, eso le da los recuerdos falsos le dan una forma a los brotes que es muy quizás es particular para mí. Uh-huh. Que yo cuando creo en ese delirio de ser Cristiano Ronaldo, me imagino todo, ¿sabes? Lo veo todo en mi cabeza proyectado. Uh-huh. Y me veo pues jugando los partidos, veo que, claro, la persona que sale a la tele... tú pilotas desde la distancia. Eso es buena, ¿eh? Y claro, y yo veo... Entonces el personaje que aparece en televisión para mí se vuelve una marioneta, ¿no? Una especie de espantapájaros que me hace muchísima gracia cuando lo veía. Porque este pobre está haciendo lo que yo quiero que haga. Claro, eso, era eso. Yo veía que era un tipo que había encontrado por la calle y le había dicho, oye, ¿quieres ser mi doble? Que no quiero ser famoso, que solo quiero ser futbolista. Hostia, es muy tremendo, tío. Es tremendo. A ver, lo que me interesa saber es cómo uno llega hasta eso. Creo que sería bueno para la audiencia que explicaras cuál es el germen, cómo crece, cómo nace ese delirio, se va como retroalimentando hasta llegar a eso, hasta llegar al punto en el que tú estás viendo un partido y crees que eres tú que estás allí. Yo entro en los brotes poco a poco, en una fase que me suele durar... Bueno, el primero tardé bastante tiempo, en los pródromos, la fase previa fueron varios meses, pero normalmente el resto de brotes que he tenido es una semana que estoy un poco sin dormir y empiezo a tener esos delirios de grandeza y de autorreferencia, de creer que todo se relaciona conmigo y ver señales en las cosas que normalmente no vería. Pero poco a poco esos delirios de grandeza se van volviendo cada vez más disparatados. Empiezo a pensar quizá temas de la infancia, a darle vueltas, hasta que llega un punto en que los recuerdos falsos se van elaborando. Por ejemplo, en el caso del primer brote, esos recuerdos falsos empezaban con la infancia, que era más o menos realista. Uh-huh. Después pasaban a que yo había conocido personajes famosos que me habían intentado ayudar en la infancia, y de ahí daba el salto a esos delirios ya más elaborados, que por ejemplo los 2 que he mencionado ahí de la invasión de China a través de los videojuegos, que también es algo interesante, que llegas a ese punto de ya... Es como ese proceso, ¿no? De algo más de lo particular allá a lo más global de todo. ¿Y el tema de Cristiano Ronaldo? ¿Había alguna base real que sostuviera aquello? Base real, bueno, claro, es parecida a la que he mencionado antes del Quijote, de mis apellidos y de ese tema. Es simplemente ver que establecer conexiones muy... Como has dicho, que ves un par de conexiones y de repente te lanzas a una conclusión precipitada. Uh-huh. Y veía que... es que no, era difícil, con lo de Cristiano Ronaldo era muy difícil establecer una conexión, pero creo que era que yo me llamo César, uh-huh. De ahí la CR, y después el 7 de CR7 era de las 7 letras de mi segundo apellido, uh-huh. de Montiel. Y con eso ya pues era suficiente. Fíjate qué sencilla es la vida para mí en ese estado. Es un salto muy... Cuando estás viviendo eso, ¿se lo cuentas a alguna persona? Sí. En el primer brote, de hecho, lo comunicaba mucho porque intentaba averiguar lo que sabían las otras personas, intentaba confirmar esos delirios. Luego sí que es verdad que cuando las confirmaciones no llegaban, evitaba compartirlo para que no me lo rechazaran.
Pero, por ejemplo, lo de los delirios, llegó un punto que, para poder hablar de ellos, dentro de un brote, yo los contaba como si no me los terminara de creer. Y decía, pues ahora mismo me creo que esos ejemplos que he puesto, lo de Cristiano Ronaldo. Y lo contaba así para poder comunicarme de alguna manera dentro del brote con mis amigos. ¿Qué te dicen? Te toman la risa, imagino. Pues aquí veo que es curioso, no sé si es por la forma en la que estamos educados o por cómo somos, pero con mis amigos, con la mayoría de mis amigos lo toman como yo me lo tomo, en muchos casos, porque hay algunos que son graciosos, a risa. Pero hay otros casos que se lo toman de una forma más... que les da más pena, ¿sabes? Como que les preocupa. Que les preocupa más y suele dividirse entre hombres y mujeres, de alguna manera, la reacción. Ya te digo, no sé si es por cómo estamos educados o no. ¿Quieres decir que las mujeres muestran más sensibilidad? Eso, más sensibilidad de preocuparse, y a los hombres les pasa más que lo toman como experiencias curiosas. Suele pasar eso, no es 100%, pero suele pasar eso. Y yo, la verdad, que como lo he vivido, hay delirios que son más dramáticos, como lo de la infancia, pero es que yo el delirio por ejemplo, de la invasión de los videojuegos para volvernos menos productivos. ¿En qué consistía? Yo creía que el gobierno chino había introducido los videojuegos en Occidente para volvernos menos productivos, sobre todo a la población joven. Y ese era básicamente el delirio. Y a partir de ahí, pues yo generaba recuerdos falsos también, viendo a personas de mi entorno que estaban enganchadas a los videojuegos y que no podían salir de ahí. Y es pues como en los otros delirios, coger un par de puntos de la realidad, pues siempre que ves eso es luego pues el gobierno chino que es así, pues ver conspiraciones por todos lados y... Bueno, no lo han hecho con los videojuegos, pero lo han hecho con TikTok. Pues ese de ese estilo, ¿sabes? Que coges... Que nos tienen medio esclavizados a los occidentales con eso, ¿no? Pues sí, es que son pues muchos paralelismos con la vida real. Yo cuando pensaba lo que teníamos que hablar aquí, había una voz interior que me decía, mira, tenemos que contar los delirios porque forman parte de lo que es, pero hay que encontrar un equilibrio, porque puede resultar divertido leer como una ficción, pero detrás esconde un problema muy, muy gordo, ¿no? Entonces, sí te quiero preguntar algo más, pero quiero que vayamos más a la chicha de la enfermedad para que esto no sea pues esto, que al otro lado de las personas no pasa nada. O sea, entiendo que tú aceptas que alguien se pueda reír o sonreír ante un delirio así, ¿no? Pero entiendo que lo que queremos es llegar al corazón de las personas y cambiar, hacer un poco de clic. Había uno que me llamó la atención, que era que tú decías que abrías la boca y había como hormonas que sacabas, ¿no? Incluso que con el aliento podías modificar la voluntad de los animales o algo así. Sí, esto era un tema de comunicación. Esto evolucionó de la comunicación telepática que yo creía que tenía, que podía comunicarme a través de los pensamientos. Pasó a que a través de las hormonas, con el aliento, con las hormonas que el ser humano emite solo por existir, que, bueno, tampoco soy un experto en el tema, pero bueno, eso del aliento, que emites unas hormonas por la boca y que podías transmitirlas a los animales. Y de alguna manera, los animales, que claro, son muy sensibles al sentido del olfato, podían reconocerte como amigo, como aliado o como enemigo. Y eran teorías que realmente, eso, si una persona lo piensa fuera de un brote, se podía calificar como teoría casi más que delirio. Pero por el estado en el que estaba yo, de estar muy obsesionado con ese tema, de darle demasiadas vueltas y no salir de ahí, pues es un delirio que te fuerza a desconectar de la realidad. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Es que a veces no son tanto las creencias como lo es el estado en el que te encuentras, lo que determina que estás en un brote. Vale. Porque de hecho, por ejemplo, el terraplanismo o teorías de ese estilo, pues es que coges algunos delirios y parece que no los que te he dicho, pero habrá delirios que tengan tanto sentido como eso o más. Pero la diferencia es el grado de obsesión de la persona y también el estado mental. Porque yo fuera de un brote puedo creer en alguna teoría que es más disparatada de lo normal,
aunque por lo general no. Pero dentro del brote estoy en un estado de euforia que hace que le dé mucha más importancia a todo y que reaccione con más impulsividad ante estos delirios. Claro, o sea, las ideas te pueden venir igual, ¿no? Pero ideas locas, fíjate lo que he dicho, ¿eh? Ideas locas, hablaremos de esto, las tenemos todos, creo, ¿no? La cuestión es que tú la ves pasar y cuando estás en brote o en inicio del brote, la agarras y te apoderas de ella, ¿no? Y la empiezas a desarrollar. Eso es, y la desarrollo, la incorporo a mi percepción de la realidad y le doy mucha importancia y vivo de acorde a ella cuando me da el brote. Habías dicho que hay alucinaciones auditivas. Yo me pregunto si cuando creas estos delirios y alucinaciones, o todos esos recuerdos, todo ese caldo de cultivo, si allí puedes escuchar estas voces, ¿no? Se ha hablado mucho de las voces. Oigo voces. Las voces se han relacionado con la esquizofrenia. ¿Te ha pasado alguna vez esto? No. Yo, de tener una voz, que el ejemplo típico es tener una voz detrás, darte la vuelta y ver que no hay nadie, nunca lo he vivido. ¿Conoces a alguien que sí, con esquizofrenia? De hecho, no. He conocido varios casos y de unos, claro, personalmente, de, yo qué sé, menos de 10, pero 6, 7, no han tenido esas alucinaciones auditivas. Pero sí que debe ser común por lo que he visto, por lo que me he informado aparte. Y es una cosa que es un síntoma más. Es un digamos. síntoma más. Entra dentro de la categoría de alucinaciones, que están las auditivas, las visuales, hay incluso del tacto y del olor. Y yo solo he vivido visuales y, bueno, esa que es visual y auditiva, que es la de la que he hablado antes. En épocas antiguas de la humanidad, seguramente incluso la cultura occidental hubieran visto en esto algo espiritual, ¿no? Me hace pensar cuántas personas habrán quemado en la hoguera por tener este tipo de vivencias o por tratarlos de locos. La cuestión de fondo es, aunque seguramente la ciencia dirá que no, ¿tú alguna vez como paciente te has planteado si puede haber alguna relación espiritual con todo esto? Hilando con eso que pensaban antaño. Sí, y bueno, de hecho ahora, en la actualidad incluso hay otras culturas que sí que le siguen dando sentido espiritual. ¿Ah, sí? He leído algún artículo de otros países y que dicen que se puede relacionar con una mejor convivencia en la sociedad al no estar tan estigmatizado. Es un tema que para mí yo sí que le doy un sentido espiritual. Al principio no. Al principio, después del primer brote y del segundo, incluso por esos primeros brotes, no pensaba que era simplemente un brote, una enfermedad, que llegaba, se me pasaba y no tenía ningún significado. Pero luego, poco a poco, al reflexionar sobre ello, sí que le doy un punto de conexión con este subconsciente del que se habla tanto. De que creo que a veces hay experiencias que se nos quedan grabadas en el subconsciente, que para mí eso es la espiritualidad, la relaciono con eso, y que después salen en los brotes. Al principio esos delirios yo los rechazaba, pero después les he acabado dando un significado que para mí tiene mucha más importancia de la que no son para nada aleatorios. Aunque no sean reales, yo lo relaciono con estos temas de la supraconciencia de los que se habla a veces, y esa conciencia que te llevamos por dentro esa superconciencia que llevamos por dentro sin ser realmente conscientes de ellos. Lo que algunos llaman alma o espíritu. Eso es. Sí. El estado de los brotes creo que te permite acceder a una conexión más profunda con ese espíritu, ese alma o ese subconsciente, como lo quieras llamar. Yo lo vivía como una conexión muy profunda con todo mi entorno, que se manifestaba pues a través de estos delirios, pero que me ayudaba a conocerme mejor, ¿sabes? No lo veo, al fin y al cabo, no lo veo del todo como una enfermedad, sino como un proceso también que me ha ayudado mucho a conocerme mejor. O sea, a ver si entiendo lo que estás diciendo. Insinúas que lo que se ve como locura a ojos de cualquiera podría ser que hiciera un clic en tu cerebro que te conectase con un plano más espiritual. Eso creo yo. Y soy una persona que tiende a racionalizarlo todo. Le daba muchas vueltas después de los brotes. Y
Y veía como esos delirios podían ser mensajes que me estaba mandando mi subconsciente de cosas que a lo mejor necesitaba cambiar en mi vida. Por ejemplo, los brotes a mí me han ayudado a quererme más. Qué curioso. Yo creo que no me valoraba lo suficiente antes de la enfermedad y después de ella es como que yo estaba en un nivel de autoestima muy bajo y los delirios estos de grandeza te suben muy arriba y después de la enfermedad pues me quedo en un punto intermedio. Y en eso me ha ayudado. Yo siento que conecto con otras personas y que incluso yo he tenido recuerdos falsos de antepasados míos. Ahora mismo no creo que esos recuerdos falsos sean reales, pero sí que creo que a través de ellos accedo a ese nivel de conciencia superior. No digo que sea necesario. Es que es difícil hablar de esto porque es un tema que todo el mundo considera como una enfermedad. Te entiendo. Pero que yo veo algunos puntos que a mí me ayudan en la espiritualidad, a nivel espiritual. Entiendo lo que dices y cómo te puedes sentir, porque el hecho de que tú expreses esto, quizás para algunas personas que nos vean al otro lado puede ser como, ¿y cómo sabes que lo que estás expresando ahora no forma parte de un nuevo delirio? Ya. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo también me lo puedo plantear y creo que no padezco esquizofrenia. Es que hay muchas cosas que empiezan como delirio y luego de alguna forma las incorporo a mi vida porque creo que me ayudan a vivir, a entender el mundo o por lo menos a dejarme llevar, a estar más en paz conmigo mismo. Hay personas que cuando hablan de los brotes hablan de que han aprendido a interpretar señales del universo, lo llaman ellos. Yo lo veo pues señales a nivel de otro nivel de conciencia, ¿no? Ahora mismo tú expresas esto, ¿no? Y lo estás expresando siendo una persona que hemos dicho al inicio del programa que tiene esquizofrenia. Podría expresarlo yo, pero a lo mejor por el hecho de que tú expreses esto, alguna persona al otro lado lo puede percibir como algo delirante. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo sabes que esto que estás pensando ahora es un pensamiento real que queda en tu persona y no un nuevo delirio? Es complicado, porque claro, hay personas que tienen estas ideas sin estar relacionado con la esquizofrenia. Yo lo que diferencio mucho ahí es el estado en el que me encuentro. Que cuando estoy en ese estado de euforia, estoy muy agitado, ahí sí que veo que es un brote y que por lo tanto son delirios. Pero en este caso yo lo vivo de una manera diferente. No me encuentro en ese estado de agitación que me provoca la euforia y por lo tanto otra persona lo puede considerar un delirio. Y bueno, yo respeto, claro, eso. Pero es injusto, porque mira, yo no tengo el diagnóstico de la enfermedad, creo que no la tengo, entonces yo puedo venir aquí, soltar algo que para los demás se ha percibido como una idea loca, ¿no? Como una locura, y a mí, bueno, pues quedar en eso, en una idea loca, o mira, qué idea tan extravagante, pero a lo mejor la dices tú, y como alguna persona ya sabe que tú tienes esquizofrenia, ya no da crédito a que tú puedas pensar en algo más allá de lo que vemos, en algo más allá de lo tangible. Y eso es injusto. Sí, no lo había pensado, pero es verdad. Porque, claro, a mí, yo eso, y de hecho, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de los delirios, que yo el hecho de hablar de estos delirios, desde fuera se puede percibir de una manera muy diferente a que si los habla una tercera persona. Y eso me da rabia, porque a mí, claro, me gustaría, a mí, pues como todo el mundo quieres comunicarte con toda la libertad del mundo para compartir las ideas que has tenido en un brote o las que tienes después. Y es una pena que por culpa del estigma no puedas hacerlo. Ya ves. Antes he dicho que en España hay 500.000 de personas que padecen esta enfermedad. Claro, estoy pensando en tantas personas que dicen haber tenido visiones en lo espiritual. Personas que dicen haber visto a la Virgen María y todo esto, ¿no? Yo ya lo he mostrado en otros programas, soy una persona que creo en el ámbito espiritual, pero creo que seguramente hay muchos casos donde las personas están viviendo alucinaciones relacionadas con el ámbito de la religión. ¿Pasa esto? Sí, yo también, otro ejemplo más de delirio, este es relativamente común, aunque yo lo viví de una forma diferente, que es el delirio de divinidad o delirio mesiánico, se llama también. ¿En qué consiste?
es en creer que estás relacionado de alguna forma con el Mesías o que eres el Mesías. Eres el Mesías directamente. Y en mi caso, por ejemplo, se volvía a dar la casualidad de que mi madre se llama María, mi padre un nombre compuesto que empieza por José, y trabajó de carpintero muchos años. Ostras. Y bueno, y luego yo me llamo César, que es, claro, el líder de los romanos, que pues yo me monté una historia de que creía que era una especie de línea que se había mantenido en la historia y que había llegado ahí, y era como una especie de resurrección. Qué fuerte, qué tremendo. Y yo, claro, convencido de ello. Y ese es el punto de los delirios, de volver a lo de antes, de coger un par de puntos. Y de hecho me puse a leer la Biblia en el último brote y leí parte. Y era un momento, la verdad, que estando en ese estado te sentías bastante conectado de alguna manera con toda la espiritualidad que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Porque la Biblia es algo que se ha escrito en otras épocas, y como yo estaba en ese estado de que se me sentía conectado con todo, ¿no? Y estaba en medio de esos recuerdos falsos, pues yo, claro, leía lo que leía, le ponía imágenes a lo que veía, y para mí fue una experiencia muy intensa también. Ya ves, qué tremendo. Antes hemos mencionado una película y te quiero mencionar otra. En la película Origen, de Christopher Nolan, que son sueños dentro de sueños, hay un momento donde ellos no distinguen la realidad del sueño, cuando estás como en más capas más profundas. Entonces en la película sale un elemento que es original, que lo llaman el tótem. En el caso de Leonardo DiCaprio tiene una pequeña peonza que lo hace girar. Entonces él sabe que está en un sueño si la peonza gira eternamente y nunca se para, y sabe que está en la realidad si al final la inercia de la peonza se detiene y se acaba ahí, ¿no? Entonces sabe que está en la vida real. ¿Tienes algún tipo de tótem, de señal, de punto de anclaje más allá de tu euforia mayor o menor para decir esto es verdad, esto es ilusión? Pues cuando estoy en un brote, no. Cuando estás en un brote, no. Cuando estoy en un brote estoy convencido de que todo lo que vivo y lo que creo es real. Aunque ha llegado un punto en el que después del último brote sí que, por ejemplo, esa sensación de que todo se alude a mí, ahí sí que me doy cuenta de que estoy yendo por el camino del delirio. Vale, o sea, ahí entra una vocecita, ¿no? En el sentido figurado, que te dice, cuidado, ¿no? Línea roja. Con las risas de creer que se ríen de mí o cosas así, ahí digo, para, porque puede ser que te estés entrando en un brote. Vale. ¿Y tienes alguna persona que sea la que te ponga un espejo y te diga, ahí, hay alguna persona importante en tu vida que sea ese tótem, que te diga, esto que estás viviendo no es real? Pues sobre todo mi familia y mis amigos, porque al final les acabo comunicando, porque para mí se vuelve tan importante que lo necesito comunicar, todo lo que creo, y entonces me dicen, oye, esto probablemente no sea real. Pero sobre todo lo que les alarma más que mis creencias son mi comportamiento cuando me vuelvo más impulsivo, cuando... O sea, ¿tú cambias la personalidad? Sí, en el sentido de responder mal a cosas que yo normalmente no solía responder, o tomarme mal alguna broma o cosas así. ¿Vale? Pues ahí dicen, puede ser que no esté siendo el César habitual, sino que esté entrando en un brote. Comentas algo que tiene que ver un poco con la agresividad. Se ha hablado mucho, y yo creo que es parte del estigma, de la violencia y la esquizofrenia. Algunos creen que corren peligro ante una persona esquizofrénica por lo que le puede hacer, porque puede tener un brote de cualquier tipo, y otros en realidad piensan, y yo creo que es la realidad, que las personas esquizofrénicas en realidad sufren más violencia a causa de esos brotes y de la incomprensión de la sociedad. ¿Cuál es la relación real entre la violencia y la esquizofrenia, que tú sepas? Pues es un porcentaje de casos mínimo el que cursa con algún tipo de agresividad. En la asociación en la que estoy yo de La Rioja me dijeron que era menos de un 5%, pero sí que es verdad que hay un punto de impulsividad dentro de los brotes psicóticos. Y sí que es un tema del que me gustaría hablar, porque yo en los 4 primeros brotes que tuve los viví de una forma muy interna
y los delirios tendían más a lo que hemos comentado de que tenía un punto de ingenio, de risa, de que yo lo podía pasar bien incluso dentro del delirio. Pero luego llegaron los 2 últimos brotes que tuvieron que ver con un cambio de medicación brusco y luego con una bajada de medicación brusca. Que en el segundo caso la dejé yo por mi cuenta. Y esos 2 brotes fueron mucho más intensos de lo que yo había vivido hasta entonces. Porque los 4 primeros ya te digo que había casos, que había algún brote en el que no... Había personas que ni se daban cuenta. Pero en el quinto brote tuve un episodio con un amigo en el que tuvimos una confrontación física. No hubo ningún daño grave, ni leve. Discutimos, él se acercó mucho y yo le di un golpe en la frente con la cabeza. Y en el sexto brote volvió a pasarme algo parecido. Bueno, incluso lo recuerdo peor incluso porque fue una sensación... No era parecido porque ni siquiera estábamos discutiendo y yo sentí que se reía de mí y le di un golpe con la rodilla en su pierna. De nuevo no hubo daños graves, ni leves, pero había un punto de no saber gestionar las emociones en ese momento. La impulsividad que comentas. La impulsividad. Y luego hubo otro caso, que es el que me hizo reflexionar mucho sobre esto de la agresividad dentro de los brotes. Que hice varias amenazas por redes sociales, por grupos no eran para todo el mundo, era dentro de grupos concretos, en los que decía que estaba cansado de cómo me trataba un chico, de que no quería tolerarlo más y de que si le veía le iba a pegar. Esto dentro de un brote todo, claro. Dentro del último brote que tuve. Y claro, esto yo ahora mismo lo veo y no me reconozco ahí. Fíjate. Veo que eran unos actos completamente impulsivos, pero después de analizarlo mucho, veo que responden a experiencias vividas en el pasado. Y creo que tiene que ver, que además lo he comentado con algún caso más, con un caso en concreto más de persona que ha sufrido esquizofrenia, y creo que puede tener relación con el acoso en etapas previas de la vida. ¿Sufriste acoso escolar? Acoso escolar no he sufrido, y tampoco en el instituto, pero en la época de entre los 17 y los 19 años, justo antes del primer brote, estaba en un grupo de chavales, que ya no lo llamaría grupo de amigos prácticamente, aunque con algunos sí que conservo buena relación, en el que era un trato muy malo hacia mí. Yo en el momento no era consciente, incluso cuando escribo el brote solamente hablo de que la tomaban conmigo al hablar, pero era peor que eso. La sensación era mala y el trato era muy malo. Por entrar en un detalle, había un chico que fueron varios de ellos. Es que luego va a ser representativo de lo que ocurre al final. Que cogieron como broma la costumbre de mear en el portal donde yo vivía con mi familia, cuando salían de fiesta. Y en su momento les empujaba, les decía que no lo hicieran, pero seguían haciéndolo. Y claro, eso yo en el momento lo dejaba pasar de alguna manera, lo intentaba evitar, pero no puse un freno más allá de eso, ¿no? Y hasta que llegó el punto de que a uno de esos chavales justo lo pillaron haciéndolo y le pusieron una multa. Y al par de días me entero de que se la han quitado porque su padre tenía un contacto en la policía y se la han quitado. ¡Ostras! Y a donde llego con esto es que ese es el chico al que yo puse unas amenazas por un grupo de WhatsApp de que le iba a pegar. Creo que la agresividad venía mucho de haberme sentido como de alguna forma indefenso en ese periodo de vida, y que yo repetía mucho la comparación de sentirse como un animal maltratado que respondía con agresividad ante personas que le habían hecho daño, o incluso personas que no le habían hecho daño, pero que la relacionaba con el daño que me habían hecho a mí en el pasado. Esto que dices es interesante, porque también me habla de aislamiento social. Se habla de que las personas con esquizofrenia tienden hacia el aislamiento social. Claro,
¿Se aíslan porque la sociedad no les entiende? ¿No? ¿O la sociedad no les entiende porque se aíslan? ¿Sabes? Veo un poco un efecto de afectación en dos sentidos, ¿no? Dual, bidireccional. En este sentido, la agresividad que tú das también es fruto de lo que vives hacia el rechazo de tu persona por tener o no tener esquizofrenia. Pero esto lo recibimos todos en la vida. O sea, no veo un indicio mayor en lo que me estás contando. Luego, nada me hace pensar que seáis más agresivos que el resto de la población. Porque en el libro contabas, por ejemplo, que tuviste un problema con un coche que casi te atropelló, te golpeó, y le pegas una pata y rompiste el retrovisor. Ostras, ¿cuánta gente habrá hecho eso alguna vez? Ciclistas, motoristas, que cogen, pegan una patada y lo rompen, ¿no? Son reacciones que entrarían dentro de lo normal. ¿Sí o no? Sí es verdad. Y yo creo que entra mucho dentro de que yo no había sabido gestionar mis emociones en el pasado y se habían salido todas de golpe en ese brote. Vale, pero ¿tienes ideas de violencia más allá? No, para nada. No. Y de hecho, fuera de un brote nunca. Y dentro del brote, pues tienen ese punto de haberte sentido ofendido, agredido en el pasado y reaccionar con esa impulsividad, pero que no es para nada la agresividad que se pinta desde fuera. Porque ya te digo que nunca ha habido daños graves. Lo más grave fue el retrovisor ese que rompí, que además a los 5 minutos llegó la policía, me redujo, que me estampó la cabeza contra el suelo y sangré por la nariz. Y que luego, después del brote, me acordé y ese día lo recuerdo como una auténtica pesadilla, porque es el punto en el que, el único brote en el que me han ingresado. Ya te digo que los 4 primeros transcurrieron con mucha normalidad, pero en cuanto el último en especial fue mucho más duro, por esa bajada de medicación de golpe. Me sentí como víctima de una injusticia muy grande, porque lo que contaba antes del chico al que le quitaron la multa después de haberme hecho eso, y acabar yo siendo el agredido por la policía, pues me sentí que yo sentía como si la sociedad me hubiera fallado, ¿no? Entramos de pleno en el estigma. Es total. Bien, mira, yo tengo un hermano con síndrome de Down. Haga lo que haga David, la gente va a saber cómo es David porque se le ve, te le ves venir, ¿no? Te lo ves venir, ves sus rasgos, su forma de hablar, su forma de moverse. Necesariamente vas a ser más comprensivo si tienes un mínimo de empatía. Pero con las enfermedades mentales no hay tanta comprensión porque no te las ves venir. Son como invisibles a ojos de cualquiera. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo es que tú no llevas algo tipo placa identificativa, algo? Es que todo gira en torno a ti. Tú eres el centro de todo. Nada que pasa, todo lo que pasa por ti. Y yo creo que es una forma de que tiene el cerebro de darse importancia a ti mismo, de darte importancia a ti mismo. Sí, de que sí, quizá fuera de estos brotes no te valoras lo suficiente y el cerebro hace como una sobrecompensación, como hinchándote la autoestima, ¿no? Que la policía le llaman, le dicen que un chico ha roto un retrovisor de una patada, que puede estar siendo agresivo y que llegue y detenga a la persona. Lo que sí que critico, pues el exceso de fuerza que empleó y que quizás si hubiera sabido que yo estaba en esa situación no lo hubiera hecho. Vale. Y quizás sí que eso podría ayudar. Vale, sí que pero ¿cuántas cosas sufres por incomprensión de lo que tú tienes o por desconocimiento? No suelo, porque ya te digo que en muchos casos ni se aprecia desde fuera. De hecho, desde los 19 años que tuve el primer brote hasta los 27 que tuve el último, el 90% del tiempo yo he estado como estoy ahora, hablando con tranquilidad, sin estar en ese estado alterado de conciencia que es el brote. 19 años es cuando empieza esto. Eso es. O sea, ¿es algo genético? ¿Lo llevas dentro y también condicionado por factores ambientales? O sea, ¿de golpe surge la enfermedad sin más? Yo no tengo ningún pariente cercano que tenga este diagnóstico, pero todo el mundo dice que tiene un componente genético, una predisposición que tienes ahí y que luego surge, que puede ser por el consumo de sustancias psicoactivas o
o por experiencias traumáticas. Yo creo que en mi caso se juntó un poco todo. Un estrés, como el caso este de acoso que he contado antes, el consumo de sustancias de cannabis en algún punto, sin llegar a abusar de ello, pero era bastante leve comparado con otros casos que sí que he conocido. Sí. ¿Pero crees que está asociado? ¿El cannabis lo despierta o lo crea, favorece? ¿Lo puede crear? Yo creo que no lo crea, lo favorece. Yo, como he vivido la experiencia, siento que son experiencias vitales que se acumulan, que no sabes gestionar, quizá una predisposición genética sumada a eso, y que hay un factor estresante que lo desata. Que, como en mi caso pudo ser, pues el estrés, hablo en el libro también de que estaba muy perdido con los estudios, no sabía muy bien qué hacer, se juntó con estar mal con el grupo de chavales con los que salía y el consumo puntual de cannabis. Entonces, el consumo de estupefacientes debe estar totalmente contraindicado con personas con esquizofrenia. Sí. Porque es detonante de, ¿no? Eso es, sí. Yo evito cualquier... Hubo una época que todavía había alcohol porque me lo permitía el médico a cantidades muy bajas, pero ahora mismo he decidido que ni eso, por prevenir. Porque ahora estoy en una fase, en cuanto al tema de la medicación, que quería también hablar de ello, de reducción, pero muy poco a poco, para que no ocurra lo que ocurrió la última vez. Y es que la medicación tiene una serie de síntomas asociados, de cargas asociadas, a nivel de funcionalidad y de poder vivir la vida, ¿no? ¿Te deja letargado tomarla? De hecho, a partir del primer brote tomé medicación, luego la dejé. Volví con el segundo brote y desde el segundo brote estuve 5 años tomando una medicación que me dejaba muy cansado y que me daba pensamientos depresivos durante bastante tiempo, me hacía ganar peso, me dejaba muy, muy mal en general. Y además se juntaba que tuve 2 brotes tomando la medicación. Y después de eso me informé, contacté con otros médicos y me hablaron de una posibilidad que existe de que cuando tú tomas esos medicamentos y los cambias de golpe o los dejas de golpe, te puede dar un brote por el hecho de dejarlos. Que yo diferencio los primeros brotes que fueron de una forma más espontánea a los últimos 2 brotes que fueron los más fuertes, que son donde ocurrió todo lo que he mencionado antes, que fueron por cambios bruscos en la dosis. Y entonces lo que yo quiero hacer ahora, que lo hago con ayuda, con asistencia médica, por supuesto, es reducir la dosis al mínimo posible para no estar en ese riesgo de que si algún día falla la dosis o no me la tomo, por X motivos, estar en ese riesgo permanente de brote. Es que el tema de la medicación es bastante complicado porque están lejos de ser perfectas y curar una enfermedad que tiene tanto carácter psicológico e incluso para mí espiritual, de una forma tan artificial, a mí, por ejemplo, me parece que no es el camino adecuado. Creo que sí que ayuda mucho a contener los síntomas cuando estás en medio de un brote, pero creo que a la larga, como mantenimiento, y yo de hecho he tenido 2 brotes tomando la medicación a rajatabla, creo que suponen una carga más grande del beneficio que te aporta. ¿Pones tu esperanza en ensayos clínicos? ¿En qué? ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Piensas que tiene que haber alguna solución? ¿Cuál sería la solución soñada para ti? Yo ahora mismo estoy en una fase de conocerme a mí mismo y ver a dónde evoluciona esto. Porque hay muchos casos de personas que tienen una serie de brotes cuando son jóvenes y luego dejan de tenerlos. Y yo tengo la esperanza de que me ocurra eso. Y además, viendo mis brotes, cómo evolucionaron los 4 primeros, el cuarto fue más suave que los otros, y a partir de ahí como que de alguna manera aprendí a convivir con los delirios que se quedaban ahí y darles un significado dentro de mi vida. Pero creo que los 2 últimos brotes fueron derivados de esa bajada brusca de medicación. Y
creo que con el tiempo puede ser que consiga controlarlo y que no haya ser más recaídas. Muchos se dan cuenta de que tienen esquizofrenia, les diagnostican en torno a eso, entre los 19, 16 y los 30 años, creo que es, por lo menos en España, y más hombres que mujeres. ¿Cómo es eso en la familia? ¿Qué ocurre en tu familia cuando se enteran de que tienes esquizofrenia? Pues en mi familia lo han aceptado muy bien, en el sentido de que me han apoyado en todo, de que no me han rechazado para nada. Yo he convivido con ellos todos estos años de enfermedad y desde el primer momento demostraron todo el apoyo posible, que creo que es muy importante. Uh-huh. Bueno, es muy importante porque si lo primero que te encuentras es que tu familia te rechaza después de esto, no veo cómo puedes salir de ese hoyo. ¿Hay familias que rechazan? Hay casos donde personas sufren un brote muy fuerte, la familia no sabe interpretarlo como que no está siendo el mismo, y esas discusiones que surjan dentro del brote se toman como si fuera la persona así. Entonces se puede generar un distanciamiento entre la persona y su familia. Lo que sobre todo hay casos de personas que se aíslan socialmente. Yo eso no lo he vivido por suerte. Por suerte he tenido unos amigos que me han apoyado en todo momento, que cuando he salido de los brotes han estado ahí, que no me han juzgado, a pesar de que ha habido situaciones tensas como las que he descrito antes, uh-huh, y que han sabido comprenderme. Pero sí que hay un aislamiento social muy asociado a la enfermedad y que tiene que ver con la incapacidad para comunicarlo también, uh-huh, por el estigma que hay. Joder, a mí, de hecho, mi primer médico me recomendó que no lo compartiera con nadie. ¿Ah, sí? O quizá con mi familia, que lo supiera mi familia, el que lo sabe, pero que no lo compartiera más. Y yo entiendo que él viene de otra época, uh-huh, donde hablar de esto tenía un estigma enorme. Sí. Que ahora se puede hablar de salud mental de una forma más abierta, uh-huh, que sigue siendo un tema complicado, porque se desconoce mucho, pero creo que hablar de ello puede ayudar. Puede ayudar en el sentido de sentirse aceptado, porque es que al final, si no puedes comunicar un problema, se vuelven dos problemas, que es el problema y el ocultarlo. En el programa tuvimos a un niño autista. Él mismo se identifica como persona autista. Él dice, soy autista, no tengo autismo. Yo me he dado cuenta de que en el libro tú dices que tienes diagnóstico de esquizofrenia. En ningún momento creo haber leído, si no me falla la memoria, que te pongas la etiqueta de esquizofrénico. No. Entiendo que eso suena a eso, a etiqueta, a rechazo social, y lo otro suena a enfermedad que genera más comprensión y tal. ¿Voy en lo correcto con esto? Así es. Es que el tema de la etiqueta de esquizofrenia, que tiene mucha carga asociada, no hay una etiqueta ahora mismo a nivel de salud mental que no tenga un estigma muy grande en este ámbito. Ya. Porque son psicosis, brote psicótico, esquizofrenia, todo se asocia a comportamientos muy negativos. Bueno, se te ha ido la cabeza, estar loco de atar, se te ha ido la olla, ¿no? O sea, no hay ni un solo término que suene bonito para las personas que tienen un problema mental. No lo hay. Y entonces, claro, para mí es el llamarme esquizofrénico como que sea eso lo que define como quien es abogado, pues quien es tal, sí, pues me tocaría eso y no me gusta. Claro, es como que la etiqueta absorba tu identidad completa. Eso es exactamente lo que siento que ocurre cuando se utiliza de esa forma las etiquetas. Y prefiero el hablar de un diagnóstico, que al final es lo que es. Para mí es un diagnóstico que no me define como persona. Sí que es una etiqueta que ponen los médicos para entenderse entre ellos y dar un tratamiento. Pero no quiero que me defina como persona. Fíjate, si tú tuvieras una cita con una chica, ¿no? Y pusieras, imagínate, el Tinder, y todo esto, ¿no? Tengo esquizofrenia o soy esquizofrénico. ¿Crees que la chica se reuniría contigo? ¿Tendría esa cita contigo? Yo creo que si haces eso, no. Yo creo que... Pero vamos, ni a ese nivel, ni a nivel de trabajo, ni a nivel de... Yo creo que si partieras de esa etiqueta y como de una forma tan definida y esa persona no tiene ninguna información más de ti por toda la carga que tiene la palabra, por lo que hay en las redes sociales, por lo que ha habido en
en todas las películas que se han hecho sobre temas de este tipo, pues probablemente ya pondrías una barrera muy grande. Sin embargo, uno sí puede poner 33% de discapacidad, ¿no? Tengo este problema, tengo el otro, incluso tener ventajas sociales. ¿Tienes un reconocimiento de discapacidad? No. ¿Puedes llegar a tenerlo? Estoy en el proceso de que se reconozca, pero no la solicité nunca al principio, porque claro, llega el primer brote, puede ser que no se repita. Los primeros brotes, ya te digo, que fueron mucho más internos, no me limitaban, aunque sí que me limitaron a la hora de estudiar, pero no se exteriorizaban tanto. Y ya después del último brote, pues sí que decidí pedirla, porque vi que me podía ayudar. A mí me parece muy meritorio que hayas acabado la carrera de química. Por cierto, qué curioso que sea química, ¿no? Teniendo consumo de fármacos por todo esto, ¿no? Y que la hayas podido acabar, ¿sabes? Me parece que dice mucho de ti y de tu esfuerzo, porque no tiene que ser fácil. Recuerdo que comentabas también que cuando estaba estudiando tenías los brotes, o sea, perdías por completo el foco en la parte de los estudios, en lo que se decía, porque toda tu atención estaba en esos delirios. Entonces, si llevamos esto a la vida laboral, ¿cómo tú te vas a enfrentar a la vida laboral con normalidad? De nuevo, en la asociación en la que estoy me dijeron que en aproximadamente la mitad de los casos de esquizofrenia, de que llega un punto que dejan de tener brotes. Qué bueno. Yo tengo esa esperanza de que ocurra y llevar una vida normal. Y creo que puede ser, porque al final yo he aprendido a convivir con ello, a convivir con ese pasado. Porque para mí, a ver, yo lo pongo en el pasado, aunque fuera el último hace algo más de un año. Como que intentas pasar página, sí, ¿no? Yo quiero pasar página, reconocer pues todo lo que he vivido, pero yo he trabajado como técnico de laboratorio en época de vendimias en una bodega y fue bien, fueron unos meses después de acabar la carrera y fue bien, era un contrato temporal y no hubo problemas. Y yo mientras esté fuera de un brote puedo trabajar con normalidad. He podido estudiar con normalidad siempre mientras esté fuera del brote. Vale, y si tuvieras un brote, pues podrías pedir una baja. Y sería una baja. Porque no sería difícil. Bueno, yo en los estudios no he podido. Cuando me daba un brote tenía que dejarlo. Porque no era capaz de compaginar los estudios con ellos. Sí, porque el sistema no se adapta a ti. Claro, sí, eso es. Y tenía que dejarlo. Sí que la verdad que en la universidad se portaron muy bien conmigo y me dieron las facilidades para poder dejarlo y retomarlo sin tener que pagar un extra de matrícula cada vez. Sí. Y pude acabar la carrera por suerte con eso. Pero sí que ha sido una lucha muy grande, porque yo era buen estudiante antes de que me pasara esto. En el instituto me iba bien, en bachillerato también. Y claro, esto supuso un frenazo enorme en mi vida para todo, la verdad. Imagino. Cuando vives el brote, sea en el contexto que sea, ¿pierdes la noción de que tú eres una persona con esquizofrenia? O sea, ¿se puede tener un brote y seguir recordando que uno tiene esquizofrenia? Yo la enfermedad la vivo más como un conjunto de brotes que como una esquizofrenia. O sea, yo me considero que estoy mal en el periodo de brotes, bueno, y luego la recuperación también es muy dura, pero creo que lo que es más problemático son los brotes. Pues que hay personas que tienen brotes psicóticos sin tener esquizofrenia. Eso es, hay casos puntuales también. Ya. Y bueno, y el tema de reconocerlo, una vez que estoy dentro de un brote, no lo hago porque me encuentro excusas para darle justificaciones a lo que estoy creyendo como que es algo real. Si, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de recuerdos falsos pues yo le daba la justificación de que estoy accediendo a un universo paralelo y si es otro delirio, pues le daré otra justificación. Pero no soy consciente en medio de un brote. Y de hecho yo ahora mismo preferiría no definirme como esquizofrénico, la verdad. Prefiero hablar de brotes, que es lo que yo he tenido hasta ahora, y en ese periodo yo tengo un brote, me recupero y tener la esperanza de que se pueda dejar atrás. Quizás no estaría mal que la comunidad científica abandonara ese término. De hecho,
Había un estudio en Japón que se hizo de cambiar el nombre. ¿Ah, sí? No sé hasta qué punto lo mantuvieron, pero sí se hizo el estudio de cambiar el nombre de esquizofrenia por trastorno de integración, que tenía menos estigma y decían que ayudaba a mejorar la autopercepción de las personas, pero no sé, no me gustan las etiquetas por lo general en las personas, la verdad. Normal. No me gustan las etiquetas y prefiero... Y es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que cuando le pones una etiqueta como esta a una persona, tiende a ajustarse a comportamientos que se asocian a esa etiqueta. Y si yo me pongo la etiqueta esquizofrénico, probablemente no quiera ni buscar pareja, ni encontrar trabajo, ni hacer nada. Y me limite a lo que las personas esperan de mí. Y prefiero pues ser consciente de lo que he vivido, que son una serie de brotes, ser consciente de que se podría repetir, igual que podría no repetirse, y no quedarme en esa etiqueta y seguir construyendo mi vida. Me parece muy honesto y muy respetable. Yo creo que también lo haría. No puedo definir toda tu vida algo que ha ocurrido, ¿no? Tienes que proyectarte en lo bueno, ¿no? En sacar algo bueno de lo malo que has vivido, que es lo que creo que es este libro y lo que estás haciendo en este programa. ¿Tú en el futuro crees que te animarás a tener hijos? A mí me gustaría. Y la verdad que no... Sí que está el tema de la genética y la predisposición genética, de que según está estudiado dicen que se puede repetir, pero a mí me gustaría, la verdad. Pero estoy orgulloso de lo que he vivido también. Y sí que me gustaría formar una familia, la verdad. Ojalá lo consigas y ojalá también encuentres ese camino para que puedas vivir sin que la enfermedad interfiera tanto en tu vida, en tu día a día. ¿Qué crees que tenemos que hacer como sociedad para ayudar a que las personas con esquizofrenia tengan un mejor encaje en la sociedad? Pues para empezar, yo como prevención, teniendo en cuenta mi experiencia y como lo he asociado a ese maltrato que sufrí en ese pasado, pues tratar mejor a las personas creo que podría ayudar a que estos casos no se dieran. Creo que esos casos de acoso que se pueden dar en la infancia o en el instituto, o como me pasó a mí un poco más tarde, creo que contribuyen a que estas cosas luego surjan en el futuro. Y luego, una vez que ocurre, pues intentar comprenderlo y no juzgar y saber que probablemente la persona que está así de mal haya pasado por situaciones muy duras que la han llevado a ese punto. El hecho de sufrir una enfermedad mental hace que podáis acabar teniendo más enfermedades mentales. Y me explico. Si yo tengo esquizofrenia y la gente me trata mal porque no me entiende, no conoce la enfermedad, al final yo sufro los efectos de un rechazo social, quizá caigo en una depresión. ¿Esto ocurre? A mí me ocurrió y tuvo que ver también mucho el hecho de estar tan cansado por la medicación que tomaba. Porque del primer brote salí y recuperé una vida muy normal, dejé la medicación y me fue muy bien en la universidad ese año, pero luego después del segundo ya estuve con medicación permanente, que tuve el tercero y el cuarto, y en esa época recuerdo estar muy mal, porque es que para empezar me sentía súper pesado, tanto físicamente como por dentro. Los pensamientos eran de que no era capaz de hacer nada. Porque la enfermedad, el estado psicótico, tanto en un brote como en la esquizofrenia, se relaciona con la dopamina, se relaciona con niveles altos en una zona del cerebro, y lo que hace la medicación es bajar la dopamina, pero en varias zonas del cerebro. De hecho, tengo entendido que también puede bajar hasta la serotonina. Sí, también influye en eso. Con lo cual te sentirás menos feliz. Cuando he estado tomando las medicaciones más fuertes durante mucho tiempo, a nivel de motivación y de felicidad me sentía apagado. Ya ves. Y ahí está la explicación de que luego, si te la baja mucho la dopamina, si te la quitas de golpe, pues te pega un subidón, que es lo que me pasó a mí en los 2 últimos brotes, y por eso creo que fueron bastante más fuertes que los primeros.
¿El hecho de tomar medicación y de sufrir brotes psicóticos y todo lo que conlleva reduce tu esperanza de vida o puedes vivir lo mismo que una persona que no tenga esto? Por lo que tengo entendido sí que reduce la esperanza de vida, pero quizá tenga también porque debe haber un riesgo de suicidio muy alto entre las personas que diagnosticadas, de un 10%. Ya ves. Yo creo que el tema de cómo se gestiona la medicación ahora mismo puede tener que ver, porque hay unos síntomas, un tipo de síntomas del que no hemos hablado, que son los negativos, que están asociados a la esquizofrenia, que son la falta de motivación, el bajo estado de ánimo. Se llaman síntomas negativos porque te restan. Luego están los positivos que suman, que añaden, que son las alucinaciones y los delirios y ese tipo. Pero los negativos yo los asocio mucho más a la medicación que al propio brote. De hecho, yo en el brote estaba en una nube hacia arriba y en cambio luego era un bajón permanente. Y ya que comentas lo del suicidio, ¿podrías llegar a tener delirios en torno a esta idea? Me tengo que quitar la vida porque estoy sufriendo a causa de la enfermedad. ¿Hay delirios? Yo tuve un delirio en el primer brote del que hablo en el libro, pero no estuve cerca de llegar a intentarlo. Lo que sí que fue después en la etapa de estar muy medicado, donde sí que tuve ese tipo de pensamientos durante bastante tiempo, pero era porque estaba es que no podía hacer una vida normal prácticamente. Te lo pregunto porque, y de nuevo, no sé si es fruto de las películas, del cine que a veces maleduca, o de la realidad, pero a veces hemos visto esto de oigo voces que me dicen que me haga daño a mí mismo, ¿no? Que me autolesione. A mí eso no me ha pasado. Y de hecho, ya te digo que los brotes, los que he tenido yo, que esto es algo que quizá a muchas personas les sorprenda, dentro del brote yo me encontraba especialmente bien, con esos delirios de grandeza que me hacían sentir especialmente mejor. Y que, como los que hemos comentado antes, algunos me hacían incluso reír. Esto quizá a algunas personas les choque porque hay personas que sufren la enfermedad de una forma que los delirios les hacen pues, mal vivir y pasarlo muy mal. A mí me pasó lo contrario, pero sí que es verdad que luego en la fase de estar muy medicado, pues ahí sí que es donde yo he pasado pues, la fase más depresiva y donde ha sido para mí lo más duro. Estamos acabando el programa, llegamos al final. Vuelvo a recordar que sorteamos 2 libros de César, uno para la comunidad de Spotify, otro para la comunidad de YouTube. Participáis dejando un comentario las primeras 48 horas y os lo vamos a enviar firmado por ambos. César, ¿cómo enfrentas la certeza de la muerte? Pues fíjate, después de los brotes, este es un delirio del que hablo en el libro, uno de los últimos. Durante uno de los brotes estuve creyendo que las personas cuando nos relacionamos y cuando quieres a una persona, a un animal o a un objeto, cuando transmites ese amor, que dejas una parte de ti en las personas o en lo que sea que quieras. Y que cuando mueres, que sigues ahí, que es como una especie de... que ese amor es como una especie de instinto de supervivencia en el plano no terrenal, ¿no? Y que te quedas ahí con ellos y que les acompañas. ¿Crees, por tanto, que hay un plano no terrenal? Eso es. Y creo que si tienes buenas relaciones durante el plano terrenal, si quieres a las personas y dejas una huella en ellos, creo que te quedas ahí cuando te vas. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Pues como una persona que intentó ayudar en la medida de lo posible, que intentó pues hacer que otras personas se comprendieran mejor, que ver que no estaban solas en esto y que con un poco de esperanza pues que quizá haya salida de cualquier problema. Pues ojalá este programa sirva para eso y podamos pensar que hemos contribuido a ese deseo que tú tienes. Ya por último, creo que traes un regalo, ¿no? Para la estantería, famosa estantería. Es verdad, pues era... Mira, es de los primeros regalos que cabe en un bolsillo. Sí, porque vi que la estantería estaba muy llena. Ostras, ¿es un blister? Es un pastillero. Es un pastillero solo que está relleno, en vez de con pastillas, de pequeñas frases que se me ocurrían durante los brotes, que riman. Ah, qué bueno, oye.
Y si algún día lo quieres abrir o... Por favor, ¿me lees tú alguna o lo leo yo? Había pensado en la que está... La que no tiene letra. La que no tiene la primera, la que tiene la marca, ¿no? La que tiene la marca. Si se quiere abrir, ¿eh? Aquí. Venga. Ah, qué chulo, oye. Muy original, ¿eh? Espero que se lea bien. A ver. ¿Tienes alguna letra? Sí. Si te equivocas con el corazón, el tiempo te dará la razón. Qué buena, ¿eh? Sí. ¿Por qué esta frase? Esta frase se me ocurrían durante los brotes y la he puesto ahí porque, claro, iba a hablar de un tema delicado aquí y si alguna persona ve que quizá haya metido la pata o que haya tocado temas sensibles que no las haya tocado de la mejor manera, pues que sepan que no lo he hecho con mala intención y que yo he venido aquí a intentar pues contribuir a esta causa y ayudar. Mira, me gustaría que cerraras tú el programa, ¿vale? Mandando un mensaje a cámara, ahí tienes tu cámara, puedes mirar directamente, y mandándole un mensaje a la persona que justo acabe de saber que alguien que ama, que algún amigo, que su pareja, que su hijo tiene esquizofrenia y que le puedas ayudar, que le puedas dar una palabra de aliento. Pues a esa persona que quieres, si le ha pasado esto, probablemente te cueste entenderlo al principio, pero mi consejo es que si puedes ahora mismo, dile un mensaje de ánimo o mándale un mensaje y hazle saber que estás ahí para lo que necesite y que puedes seguir quedando con él, que quizá pase un periodo de tiempo ahora, si está muy reciente, de que no quiera saber nada de nadie, pero que cuando se recupere, si son brotes como lo que me pasa a mí, va a valorar mucho que tú hayas estado ahí. Muchas gracias. A ti, Carlos. Y mucho ánimo. Muchas gracias.